Bueno, en este video vamos a hablar acerca de conducción de calor en estado estacionario y comenzaríamos con el primer mecanismo, que sería conducción. Entonces empezaríamos con el mecanismo de conducción de calor, y en este caso tendríamos la conducción de calor a través de una pared. En este caso entonces vamos a tener que una cantidad de energía, en este caso es energía por unidad de tiempo, que va a estar dada en watts, va a transportarse a través de la pared, donde la ley que describe este mecanismo va a ser la ley de Fourier. Entonces tenemos que la ley de Fourier va a ser igual a Q de conducción en la pared, Q de conducción en la pared va a ser igual a menos K por el área de transferencia por la derivada de la temperatura con respecto a el espesor. Entonces nosotros vamos a tener que va a ser negativo porque las temperaturas siempre vamos a tener una temperatura mayor y una temperatura menor, entonces va a ir de T2 a menos T1, entonces por lo tanto esto se vuelve negativo, y para que el flujo sea positivo entonces agregamos un signo aquí. Entonces a final de cuentas esto tendríamos que resolverlo, pero necesitaríamos condiciones iniciales, y las condiciones iniciales nos las dan cuando x es igual con 0, tenemos una temperatura T1, y cuando x es igual con L tenemos una temperatura T2. Entonces si x es igual con 0, la temperatura va a ser igual a T1. Si x es igual con L, la temperatura va a ser igual a T2. Entonces podemos resolverlo por el método de variables separables. Entonces pasaríamos de un lado todos los términos que corresponden a temperatura, y del otro lado todos los términos que corresponden a el espesor. Entonces, como no tenemos ninguna variable, entonces Q, el calor en la pared, va a ser independiente, va a ser constante. Entonces pasamos a dx de este lado menos K por el área en dt. Integramos en este caso la conductividad térmica, podemos suponerla constante. Podemos suponerla constante, y la temperatura sería de T1 hasta T2. Y si integramos esto de este lado también, tendríamos que irían desde un espesor x igual con 0, o bueno, le voy a poner desde 0 hasta L. Entonces QCP por dx de 0 a dl nada más sería dl. Entonces QCP, Q de conducción de la pared, por L va a ser igual a menos K por el área, y esta diferencia de temperaturas pues se quedaría como una resta, sería T2 menos T1. Entonces Q de conducción en la pared va a ser igual a menos K, o podemos ya cambiar podemos cambiar la resta que tenemos aquí. Tendríamos temperatura 1 menos temperatura 2, y esta L que está multiplicando la pasamos dividiendo, entonces esto quedaría multiplicado por K por área. Entonces bueno, también esto tendría unidades de watts. Entonces de hecho todo esto lleva un puntito, Q llevaría un puntito, ¿sí? Aquí lo tenemos, y ese puntito significa que eso es una cantidad de joules por unidad de tiempo. Entonces todo esto igual también debe tener unidades de joules por unidad de tiempo. Todo esto de este lado. Si quieren vamos a hacer el análisis. Entonces el área estaría en metros cuadrados, la temperatura estaría en grados centígrados, la diferencia, y L estaría en metros cuadrados.
no, metros nada más, perdón, metros. Entonces estos metros y estos metros se van y nos quedarían metros por grado centígrado. Ajá. Entonces, como de este lado tenemos watts, watts, entonces en este caso nuestra conductividad térmica debe de estar en watts sobre de metro grado centígrado, para que se eliminen estas unidades de metro grado centígrado y nos queden solamente watts. Entonces que watts sea igual a watts. Ajá. Entonces las unidades de K las voy a poner aquí. Tendría unidades de watts sobre metro grado centígrado, y ya de todos los demás, bueno, sería de Q nada más. Sabemos que a fuerzas debe de tener unidades de watts. Ok, entonces eso serían el análisis de unidades. Lo voy a borrar. Bueno, nosotros podemos representar esta ley de Fourier de esta manera, pero también podemos representarla en forma de resistencia. En este caso, Q de conducción en la pared también puede ser igual a T1 menos T2 sobre el valor de resistencia de la pared. Ajá. Y el valor de, bueno, ya sabemos que todo esto debe de estar en watts, o sea, tanto este término como este término deben de estar en watts. Entonces el término de resistencia de la pared va a ser igual a la longitud esta dividido entre de la conductividad térmica por el área de transferencia, y esto va a tener unidades de grados centígrados sobre de watt. ¿Sí? Todo este término de resistencia va a tener unidades de grados centígrados sobre de watts. Si quieren hacemos otra vez el análisis de unidades. Él tendría metros. La conductividad térmica ya dijimos que son watts sobre de metro grado centígrado, y el área tendría unidades de metros al cuadrado. Voy a quitarle estos corchetes. Bueno, se fue todo. Entonces estos metros y estos metros se van, estos metros se van con estos otros metros, y ya nos quedan 1 sobre de watt sobre metro, 1 sobre de watt sobre grado centígrado. Entonces esto sería grado centígrado, esto tendría unidades de grado centígrado sobre de watt. Entonces estas serían las unidades de esta resistencia. Entonces podemos expresarla de la ecuación de Fourier la podemos expresar de esta manera. ¿Dónde está? La podemos expresar tanto de esta manera como de esta otra. Ok, en cualquiera de las dos formas. Vamos a ver un ejemplo de esto. El problema dice: considera una pared gruesa de 3 metros de alto y 5 metros de ancho y 0.3 metros de espesor, cuya conductividad térmica es de 0.9 watts metro grado centígrado. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de la pared y resultan ser 16 y 2 grados centígrados respectivamente. Determine la razón de pérdida de calor a través de esa pared. La razón de pérdida va a ser Q. Entonces este sería nuestro dibujo. Tenemos las temperaturas, que serían 16 y 2 grados centígrados. Tenemos el espesor, que van a ser 30 centímetros, y tenemos las dimensiones de la pared, son 5 metros por 3 metros. Entonces lo que debemos de hacer es, bueno, primero podríamos calcular el área de sección transversal donde pasa el calor. Va a ser igual a esta área de la pared, serían 5 metros por 3 metros, que sería un valor de 15 metros cuadrados. Ajá. Y después, utilizando la fórmula
Q es igual a K por el área temperatura 1 menos temperatura 2 sobre de longitud. Entonces aquí tendríamos ya el valor de conductividad térmica, que serían 0.9 watts sobre de metro, multiplicado por el área, que serían 15 metros cuadrados, y la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura sería 16 menos 2, ¿sí? La temperatura 1 sería de 16 y la temperatura 2 sería 2 grados centígrados. Todo esto dividido entre de la longitud del espesor de la pared, que serían 0.3 metros. Entonces estos están en grados centígrados, y entonces estos y estos se van. Y bueno, aquí me faltó grados centígrados, entonces aquí hacía falta grados centígrados también para que estos se vayan con estos y nada más nos queden unidades de watts. Acuérdense, esto debe de llevar un punto porque es un flujo de energía. Entonces vamos a ver cuánto sería esto. Entonces tenemos que tendríamos la multiplicación de 0.9 que multiplica a 15, y todo esto por la resta de 16 menos 2 entre de 0.3. entonces ahí está, serían 630 y serían 630 watts. Entonces 630 watts o joules sobre segundo, que seguiría siendo un flujo de energía. Entonces también nosotros podemos tener esta fórmula que habíamos calculado antes, donde Q va a ser igual a delta T sobre D R de la pared, resistencia de la pared. RP nada más le voy a poner. Entonces la resistencia de la pared solamente va a ser la longitud sobre la conductividad térmica por el área. Entonces la longitud ya sabemos que son 0.3 metros. La conductividad térmica es de 0.9 watts sobre de metro grado centígrado, y el área es de 15 metros. Entonces aquí tendríamos que metros cuadrados. Entonces estos y estos y estos se van, y nada más me quedaría en grados centígrados sobre de watt. Entonces vamos a ver cuánto sería esto. Entonces serían 0.3 dividido entre de 0.9 por 15. Y tendríamos un valor de 0.022222. Entonces RP va a ser igual a 0.02222, que serían grados centígrados sobre de watt. Entonces si yo quiero calcular Q, simplemente debo de tener la diferencia de temperaturas, que sería 16 menos 2 dividido entre D, estos son grados centígrados, dividido entre D 0.0222, que serían grados centígrados sobre de watt. Entonces grados centígrados y grados centígrados se van, este es CP, y nos quedaría un valor de 630 también, 630 watts, que es el mismo resultado que habíamos tenido con la primera fórmula. Entonces con cualquiera de los dos podemos obtener el mismo valor, que sería la cantidad o el flujo de calor que está pasando por la pared. Esa sería la pérdida, la razón de pérdida de calor a través de la pared en ese día.